Es tan emblemática, tan importante la imagen histórica, la imagen bíblica, porque ese escrito de él existen evangelios apócrifos, porque escribieron de él historiadores de la época, y hay que decirlo, hay que reconocerlo desde una vez. Fue muy poco lo que escribieron los historiadores profanos o paganos. Me estoy refiriendo a escritos como los de Plinio el Viejo, el Joven, Suetonio. Muchos o algunos de estos escritores de la época escribieron, y como una nota marginal hablaron de Jesús, hablaron de un tal Cristo. Pero evangelios apócrifos dan cuenta de su existencia, de su grandeza, al igual que nuestros evangelios canónicos, que hoy formulan una pregunta, y con esa pregunta hemos de vernos nosotros, hemos de ser confrontados a lo largo de toda esta semana. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Recuerde que en un periodo crítico del ministerio del Señor, él formula esta pregunta en la región de Cesarea de Filipo a los discípulos acerca de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y presentaron varias alternativas, todas ellas en línea profética. Pero es que los escritos bíblicos nos muestran a Jesús como algo más que un profeta. De hecho, la confesión que va a hacer de él Pedro es del Mesías, del Hijo del Dios viviente. Es decir, algo más que un profeta. Sin embargo, la opinión de la gente, Jesús la desestimó. No expresó nada ante los comentarios que emitían sobre él las personas que no tenían una relación directa con él, que no habían caminado con él, que no convivieron con él, que a pesar de oír sus enseñanzas, no mostraron capacidad de comprender ni de penetrar en la verdad que este carpintero de Galilea transmitía, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Su amor, su pasión, su entrega por los últimos, por los desheredados, por los olvidados, por los que no tenían techo, fue una pasión realmente impresionante. Bendito el nombre del Señor para siempre. Su causa con los oprimidos realmente es admirable cuando nosotros estudiamos la figura y obra de Jesús de Nazaret, este Jesús antes de la cruz. Entramos en contacto con su mensaje, con sus palabras, con sus acciones proféticas. Entramos en contacto con su mensaje, si se quiere, controversial, de punta, revolucionario, contestatario. En última instancia, es bien interesante para nosotros poder estudiar pues la figura de este hombre, verlo como hombre antes de la cruz, verlo también como profeta, como se presenta allí. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo hubo un cambio, hubo una transformación, donde Jesús dejó de ser predicador para ser predicado. Se convirtió de mensajero en mensaje. Se convirtió de anunciador de la buena nueva en buena nueva. Se convirtió en noticia para el mundo, en noticia. Y dicho mensaje lo difundía por el impulso del Espíritu Santo una comunidad de discípulos que decían haber visto a Jesús vivo, resucitado, bendito el nombre del Señor para siempre, y ahora anunciaban su mensaje convirtiéndose en testigos de él. Así surge la figura de Jesús como el Cristo, y queremos saber si los primeros cristianos dieron o no dieron culto a Jesús entonces. Bueno, debemos afirmar en este día que la característica fundamental, la característica fundamental que distingue y define al cristianismo reside en el estatus que el cristiano concede o reconoce a Jesús.
todo cristiano, todo redimido por la sangre del Cordero, su característica fundamental como hijo de Dios, como cristiano, como seguidor del resucitado, reside específicamente en el estatus que concede o deja de conceder, en el reconocimiento o la ausencia de este reconocimiento que le concede a Jesús como el Cristo. Este estatus, este privilegio, este encumbramiento que le concede el cristiano constituye también el obstáculo principal de un diálogo fluido, de un diálogo amplio, de un diálogo interreligioso, hay que decirlo, con otras confesiones bíblicas. Me estoy refiriendo de repente al judaísmo, que fundamenta su fe en el Antiguo Testamento, y como todos nosotros sabemos, el judaísmo está fundado única y exclusivamente en el culto a Yahweh, en el culto a Dios. Solamente a Yahweh rinden culto los judíos. Bueno, cuando los cristianos rinden culto a Jesús, le conceden un estatus divino, esto generalmente ocasiona un escándalo para los judíos, y esto no permite que exista un diálogo interreligioso, que exista un acercamiento entre judíos y cristianos. Lo mismo ocurre con los musulmanes, que rinden culto solamente a Alá a través del Corán y el profeta Mahoma. Bueno, fíjese usted que este rendir culto a Jesús, este estatus que concedemos, es la primera piedra de escándalo, de obstáculo entre judíos, cristianos, musulmanes. Simplemente ellos no pueden aceptar el estatus divino que como hijo de Dios los cristianos consideramos fundamental para una fe y una relación con Dios. La concepción cristiana de Dios como Trinidad, en este caso, les desconcierta a ellos. Considerar que Jesús es un ser divino, digno de ser destinatario del culto que se le da a Dios, constituye para ellos un rechazo evidente de la unicidad de Dios. Es decir, piensan que se trata de una forma de politeísmo y que los cristianos no creemos en un monoteísmo. Es por eso que muchas veces hemos dicho que la doctrina trinitaria es una doctrina altamente polémica y muy cuestionada desde el punto de vista bíblico, porque se aproxima más a una forma de politeísmo que de monoteísmo. A decir verdad, son numerosos los cristianos que, al igual que judíos y musulmanes, ven un verdadero escándalo, un verdadero desconcierto en una concepción de un Dios como Trinidad o Trinitario. Nosotros vamos a recordar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que el tema de la Trinidad es un tema más o menos del siglo III, del siglo IV, cuyo creador es Tertuliano, y para poder entender debidamente esto hay que estudiar pues la iglesia en aquella época, y nos vamos a encontrar con categorías filosóficas griegas, nos vamos a encontrar con conceptos para confesar la fe en la Trinidad, usando palabras como esencia, sustancia, que muchas veces no nos dicen mucho a nosotros. Entonces, es necesario poder ir estudiando todo en sus distintos contextos, y por eso queremos pedirle a usted en el día de hoy que participe, que estudie con nosotros este tema. ¿Dieron culto realmente a Jesús los primeros cristianos? La respuesta tiene que surgir a partir de la Biblia. La respuesta tiene que surgir desde la historia, tiene que surgir desde una interpretación correcta de los textos bíblicos. Es esencial para nosotros en este tiempo que volvamos a la Biblia, que volvamos a lo que ella enseña, a lo que ella impulsa, a lo que ella promueve. Si nosotros preguntamos hoy si dieron o no culto
a Jesús los primeros cristianos, la respuesta inmediata de la mayoría de los que me siguen por radio en este momento sería una respuesta positiva, sería la afirmación de decir que sí, por supuesto que sí, es posible que puedan citar como prueba de lo que están afirmando, puedan recurrir rápidamente a pasajes de la Biblia, como por ejemplo Juan capítulo 20, versículo 28, donde a Jesús se le llama Señor mío y Dios mío. Es decir, hay una confesión de fe que implica, está implícito, que a Jesús se le daba culto aquí. También podríamos citar nosotros Filipenses, capítulo 2, del verso 9 al 11, donde Dios le da el nombre que es sobre todo nombre. También nosotros podríamos citar en este contexto, podríamos citar la liturgia que se encuentra presente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, esta entronización en el cielo, donde el que aparece en medio del trono, aquel cordero que fue inmolado, es digno de recibir gloria, honor, honra y alabanza. Sin duda, pues, nosotros recurriríamos a este tipo de pasajes de la Biblia. Sin embargo, es importante ubicarnos en el contexto histórico en el que nacen esos textos y qué es lo que pretendían ellos. ¿Pretendían realmente dar o no dar culto a Jesús? Son preguntas con las que nosotros debemos ser confrontados a través de esta semana. Sin embargo, fíjense ustedes que al mismo tiempo no pueden excluirse otras partes de la Biblia que pueden generar signos de franca controversia, pues el Nuevo Testamento incluye también relatos en los que el mismo Jesús censura la idea de que se puede dar culto a alguien que no sea Dios. En una ocasión le preguntó un joven: maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A lo cual Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Debemos recordar también el diálogo y la confrontación presente en los evangelios sinópticos, específicamente en el evangelio de Mateo y en el de Lucas respectivamente, el paralelo temático que hay allí entre la controversia entre Jesús y Satán. En el capítulo 4 de cada uno de estos evangelios, nosotros debemos ver que ante la propuesta que presenta Satán a Jesús de rendir culto a alguien distinto que no sea Dios, tenemos las palabras del Maestro que dijo: darás culto al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y en este caso, inevitablemente, se plantea la siguiente cuestión: ¿habría censurado de igual modo Jesús a quienes trataran de darle culto? ¿Se opuso Jesús a que le rindieran culto? Nosotros leemos en la Biblia que los ángeles se oponen a que se les pueda rendir culto, y por lo tanto quienes afirman que Jesús fue un ángel están equivocados, porque ningún ángel recibe culto, ningún ángel recibe adoración. La Biblia ampliamente da testimonio de esto. Pedro no aceptó que Simón Cornelio se postrara ante él. Los ángeles no aceptaron aquel ángel que le dio la revelación a Juan en el Apocalipsis, tampoco aceptó que el vidente se postrara ante él. Sin embargo, Jesús, los pasajes de la Biblia que lo presentan donde se postran ante él, pareciera ser que en modo alguno Jesús cuestionó esto. Pareciera ser que Jesús aceptó plenamente el que pudiesen postrarse ante él. Bueno, estos pasajes que nosotros vamos a tener que ir viendo, que ir estudiando desde sus idiomas, recurriremos al hebreo cuando sea necesario y al griego cuando sea necesario, porque a veces parece que nos asustan los idiomas originales, porque parece que amenazan nuestra fe. Bueno, queremos decirle
que nosotros recurriremos a ellos cuando sea necesario, a fin de buscar más luz, de buscar claridad, de buscar edificación en este tema tan importante que nosotros estamos compartiendo. Otros pasajes del Nuevo Testamento afirman sencillamente la alteridad, es decir, la aparente distinción que existe entre Dios y su Hijo, entre Dios y Jesús, y la posición singular y exclusiva que ocupa Dios. Tendremos que ver esos pasajes. Por ejemplo, cuando uno que busca la vida eterna se le dirige, bueno, este comentario lo hice ya, maestro bueno. Jesús replicó que solamente uno es bueno y se trata de Dios. Entonces, de nuevo se nos está planteando una cuestión inevitable. ¿Aceptó Jesús que se le confesara como un ser igual a Dios? Consideremos otro ejemplo. Por ejemplo, el caso de Pablo, primer escritor del Nuevo Testamento, de la primera generación de cristianos, de la cual nosotros podamos tener noticias. Es muy importante ver los escritos de Pablo, porque el apóstol Pablo considera, y una de sus características notables y fundamentales es darle títulos a Jesús que se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, Pablo llama a Jesús Señor, donde nosotros vemos, por ejemplo, que algunas veces cuando Pablo llama a Jesús Señor, esa afirmación se está haciendo desde textos del Antiguo Testamento, donde a quien se le llamaba Señor era a Yahweh, era a Adonai, era a El Shaddai, a Dios, exclusivamente a Dios. De tal manera que es necesario ver si Pablo está haciendo un paralelo entre Jesús y Dios. Y esto es algo en lo cual nosotros debemos pensar, porque al principio las primeras personas que convivieron con Jesús vieron en él a un hombre. Cuando empezaron a ver en él a un Dios o no a un Dios, sino a Dios, eso es lo que nosotros intentamos descubrir. Fue al principio de la fe cristiana cuando se le dio culto a Jesús como Dios, o fue tiempo después cuando habían muerto los testigos oculares, cuando habían muerto los que lo vieron, los que caminaron con él. Fue entonces cuando surgió el culto a Jesús, dando por sentado que afirmar que Jesús es Dios sería una falsedad. Estas son cosas que nosotros debemos estudiar. Evidentemente, nosotros nos vamos a encontrar entonces con dos polos aparentemente opuestos, pero son dos polos que nosotros tendremos que estudiar. Nos vamos a encontrar con los testimonios neotestamentarios, es decir, del Nuevo Testamento, que deben analizarse de una forma como más detenida, más detallada, de una manera más exhaustiva, más profunda, más seria, con una crítica histórica. Pero también hay otros datos que proceden incluso de la primera generación de cristianos, pues que es lo que nosotros vamos a estar viendo, porque en el Nuevo Testamento tenemos textos de la primera generación de cristianos y de una segunda o hasta tercera generación de creyentes. Entonces es bien interesante que nosotros a este respecto podamos estudiar con profundidad esto. Quienes están familiarizados con este tema, quienes han debatido este tema más recientemente en torno a este tema, saben que el tema suele ser muchas veces complicado, controversial. Autores, por ejemplo, como Larry Hurtado, autores como Bookman, han escrito mucho con respecto a este tema, y al respecto tienen mucho que decir, mucho que afirmar. Ellos dicen que efectivamente Jesús fue
venerado, se le rindió culto desde el mismo inicio del comienzo del cristianismo. ¿Cuál es la importancia de esto, amados y amadas? Bueno, la importancia de esto es que al inicio de la fe en Cristo, el Evangelio se predicó en territorio judío, no se predicó en territorio pagano. Ustedes saben que en territorio judío al único que se le rendía culto era Yahweh. Entonces esto pudo haber generado un escándalo. ¿Generó un escándalo o no lo generó? ¿Cómo recibieron esto los judíos? Entonces esto es lo importante. Queremos que se vea si esto pareció o no idolatría, o parecía o no que se le hacía violencia al monoteísmo. Entonces esto es interesante que nosotros lo podamos revisar. Entonces vamos a ver cuál fue ese mensaje que se dio en territorio judío, en territorio de Palestina, como si a Jesús se adoró como a alguien que compartía y estaba incluido en la identidad única y singular del Dios uno, del Dios único de Israel. Es decir, si estamos hablando de un monoteísmo cristológico, porque esto es lo importante que nosotros debemos prestar atención. El monoteísmo cristológico. Cristo habló de un solo Dios y los primeros cristianos adoraron en Cristo al único Dios que existe, al único Dios vivo. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de un monoteísmo cristológico. Ellos adoraron a Dios en Cristo. Miren, el Antiguo Testamento tiene a sus espaldas por lo menos 1500 años de historia y de tradiciones, de tal manera que estamos frente a un culto a Dios, a Yahweh, de por lo menos 1500 años de antigüedad. ¡Wow! Esto es impresionante pensar en esto. Mientras que el Nuevo Testamento, su historia tiene a sus espaldas 100 años de culto, 100 años solamente de culto, y estaríamos hablando nosotros aquí de un monoteísmo cristológico de solamente 100 años, pero centrado en la persona de Jesucristo, a partir de su muerte y de su resurrección. Entonces es bien interesante darle relevancia a este tema el tema de culto. Debemos estudiar lo que es culto, qué contiene, en qué consistía el culto en días de Jesús, en días de los primeros cristianos, y hacer un estudio comparado. Si esa forma de culto que dio Jesús, porque Jesús rindió culto a Dios, y los primeros cristianos también dieron culto, y por supuesto vamos a compararlo con el culto que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, a ver si hay paralelos temáticos allí, si se emplean los mismos términos, las mismas canciones, el tema de las oraciones, el rito, el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas a las cuales nosotros debemos ir llamando la atención. Entonces esto va a ser muy importante que nosotros lo vayamos viendo. Jesús en el cristianismo primitivo, en el cristianismo primero naciente, le rinden culto a partir de una experiencia viva, una experiencia real desde la historia, a partir de la resurrección. ¿Ok? Entonces es bien interesante que nosotros estudiemos este estatus primero de la iglesia primitiva. Yo quiero, por la hora que tenemos, estamos casi un poco más a mitad del programa, que consultemos la mensajería de texto. Queremos saber qué nos ha escrito usted hasta el día de hoy. Por aquí tengo un mensaje que dice: buenos días, pastor, saliendo del tema y volviendo al tema anterior, ¿usted me puede decir cómo se sabe cuando una iglesia es sana y una multiplicación es eficaz? Gloria a Dios. Esto tiene que ver con el tema del evangelismo que compartimos la semana anterior. Que si le puedo decir cómo se sabe cuando una iglesia es sana y una multiplicación es eficaz. Gracias, hermano, por la pregunta. Fíjense algo, esta pregunta es muy interesante. El que una iglesia sea sana no se define por la cantidad de miembros que tenga, ni porque
El asunto es que no son los números los que nos deben seducir. Muchas veces a nosotros nos seducen los números. Si tu iglesia tiene 1000 miembros, entonces la defines como una iglesia sana por la cantidad, pero esa no es una categoría válida para medir una iglesia saludable o el que una iglesia esté realmente sana. Más bien es cómo han crecido lo que se debe estudiar, cuáles han sido los mecanismos, los principios que se han puesto allí. Hay varias formas de crecer. Una de ellas es por transferencia. Cuando yo voy y me traigo los creyentes de otra parte hacia el lugar donde yo me encuentro, ese crecimiento por transferencia, es decir, yo los transfiero de aquel lugar de congregación al lugar de culto donde yo me encuentro. Bueno, eso trae un crecimiento numérico a mi local, pero trae un crecimiento al reino. Porque si, por ejemplo, aquí en la zona donde nosotros estamos, hay 1 millón de creyentes, y yo me traigo 10 de otra iglesia hacia el lugar donde yo ministro, el millón continúa intacto. Lo único que hice fue cambiarlos de lugar, mudarlos de lugar. Eso no trae honra ni gloria a Dios. Al contrario, eso va a traer problemas. Porque ningún creyente fundamentado en la palabra que conozca su identidad y su llamado en Dios se mueve fácilmente de una iglesia a otra, a menos que Dios lo determine. Hay que decirlo. Entonces, fíjese usted que esa forma de crecimiento no es sana, porque no trae honor, no trae gloria a Dios, no agrega a nadie al reino, no ha salvado a nadie. Lo que ha hecho es traerse gente de un lugar a otro, y eso lamentablemente es lo que se vive haciendo continuamente. Pastores o ministros o líderes que se serruchan unos a otros, que se viven atacando, desprestigiando, a ver cómo uno puede tener la iglesia más grande o cómo crece a expensas de otro, y ese tipo de crecimiento, hay que decirlo francamente, no trae honra ni gloria a Dios. Definitivamente no, amados hermanos. Y debemos tener mucho cuidado con eso, aunque hay una forma de crecer por transferencia que sí puede ser válida, y es como por ejemplo cuando alguien vive en Maracay o vive en San Cristóbal, cristiano, y se muda a la zona de los Valles del Tuy, obviamente no tiene dónde congregarse, pero es creyente y va a buscar una iglesia en la zona. Esa forma es válida, es sana, se debe activar, pero no en los casos mencionados anteriormente. Cuando tienes una iglesia a 3 cuadras, entonces tú te vienes de allá porque tienes un problema con aquel pastor de allá, entonces te vienes para este lado. Muchas veces, hermanos queridos, eso es lo que hacen los muchachos que tienen problema de delincuencia en la zona, se vienen de casa de la mamá y se van a enconchar en casa de la tía, no porque ellos quieran vivir donde su tía, sino porque no pueden estar allá porque tienen un problema. Bueno, así ocurre muchas veces con los creyentes que tienen problemas que no quieren resolver en el lugar donde Dios los tiene, donde Dios les ha dado paternidad, entonces se van a esconderse en otro lugar. Y pasado un tiempo empiezan a decir, ay, pero en mi iglesia no se hacía así, ay, pero mi pastor no lo hacía de esa manera, y eso tarde o temprano les va a traer problemas. Entonces esa forma de crecimiento francamente no es sana, no lo prueba la Biblia, y tampoco nosotros la impulsamos. Existe una forma de crecimiento que sí es sana, y esa forma de crecimiento es por la evangelización. Eso evoca el mandato de Jesús de ir y predicar a todas las naciones. El apóstol Pablo dijo que él evangelizaba en lugares donde Cristo no hubiese sido predicado, para no entrar en obra ajena. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros rescatar esas afirmaciones que se encuentran allí presentes en la Biblia? Nuestro llamado entonces es de frente a alcanzar el brujo, el hechicero, el prostíbulo o la prostituta, alcanzar definitivamente al que se encuentra en una situación de calle, sin iglesia, el que está en una comunidad perdido, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Hacia ellos es que nos envía nuestro Señor, hacia ellos está nuestra vocación apostólica, y esa es la forma de crecimiento sano. Bien, amado hermano o hermana, espero que haya sido respondida su pregunta, y gracias por escribirnos. Bendito el nombre del Señor para siempre. Bueno, quiero recordarles
a los que nos han estado llamando por este medio, es decir, por el 0412, que este teléfono no recibe llamadas, no podemos recibir llamadas. Tengo aquí varias llamadas perdidas, porque entre otras cosas su voz no se va a oír si usted llama por aquí, por este teléfono. Si usted quiere que su voz se oiga, si usted quiere participar, llame al teléfono de cabina, llame al 0239-992-5655 y por ese medio le vamos a estar atendiendo su llamado. Bendito el nombre del Señor para siempre. Por aquí tengo otro mensaje de mi hermano Mario Beltrán, que nos escribe: este 24 de una poderosa vigilia en las brisas de Chanayave. Te esperamos. Gracias, hermano Mario, por esa invitación y por escribirnos. Saludos para el pastor Mariche, para los pastores allá en Mariche, los hermanos y amigos de la comunidad de Mariche que siempre están en sintonía y nos están escribiendo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bien, amados hermanos, debemos continuar, pues continuemos nosotros avanzando. Vamos a estudiar a partir de este momento el vocabulario que emplea el Nuevo Testamento para hablar de culto. Vamos a estudiar esto porque obviamente el tema es si dieron o no dieron culto a Jesús los primeros cristianos. ¿Qué significa el término culto? ¿Sabe usted qué significa la palabra culto? Bueno, si no lo sabe, tome su cuaderno, tome su lápiz y estudie esto con nosotros, que es muy interesante, porque nosotros continuamente estamos diciendo: vamos al culto, vamos por el culto, vengo del culto, mañana hay culto, no sé cuántas cosas el culto, pero muchas veces no sabemos lo que significa realmente la palabra culto. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de esta palabra? ¿Qué nos dice este término culto? Pues sobre aquel que es su destinatario, es decir, que nos dice la palabra culto de aquel que tiene como destinatario a Dios o a Jesús en este caso. La cuestión que se nos plantea inmediatamente, porque estamos interesados en el culto a Jesús, si los primeros cristianos dieron o no culto a Jesús, ¿qué nos dice de esto el Nuevo Testamento? ¿Limitaron su aplicación a Dios o también aplicaron esto a Jesús? Bueno, fíjense usted, en este caso, cuando hablamos del culto, estamos hablando de la reverencia debida a Dios, de la reverencia debida a Dios. Dar culto a alguien o a un ser significa afirmar su divinidad, reconocer que alguien es Dios. Eso es dar culto, reconocer que alguien es Dios. Sin embargo, nos encontramos con el problema, disculpen ustedes, nos encontramos con el problema de que el término culto se usa también en un sentido más amplio, y hay que contar con él. Por ejemplo, algún diccionario incluye las siguientes palabras: con mi cuerpo te doy culto. Y en el lenguaje cotidiano usamos frases como el culto al héroe. Obviamente, estos contextos anteriores, la palabra culto no va dirigida a Dios. En el primer caso sí. En estos casos, el término simplemente expresa el respeto a alguien que es considerado en un rango distinto al nuestro, un rango más elevado al nuestro, y por esa causa le tributamos cierto respeto. Bueno, entonces, por ese rango superior que merece. Pero es evidente que con este término no queremos decir que el destinatario del culto sea Dios. Por lo tanto, debemos reflexionar seriamente sobre el vocabulario del culto que nos encontramos nosotros en la Biblia y en este caso en el Nuevo Testamento, para que de esta forma nos ayude a identificar con claridad qué significa esta pregunta central
de si se le dio o no se le dio culto a Dios, a Jesús como Dios en el Nuevo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento que con mayor frecuencia se traduce por dar culto es el término griego proskinein. Proskinein, ese es el término que se emplea en el griego, proskinein. Y este término a su vez se toma de la traducción de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento traducido al griego. Se traduce habitualmente con este término el verbo hebreo shashak, que sería la palabra para culto, shashak, que en la Biblia hebrea significa básicamente inclinarse, postrarse, rendir pleitesía. Eso significaría la palabra proskinein, que he mencionado en griego, y la palabra hebrea shashak, que se hablaría de culto y significa básicamente inclinarse, postrarse, rendir pleitesía. Todos estos casos incluyen el tema de la honra, el acto de tributar homenaje que se le podía dar, por ejemplo, a un rey o a alguien de rango superior, o también se aplicaba a postrarse ante Dios como objeto de culto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con el uso de estos términos, y algunas veces se aplica a reyes, se aplica a personalidades importantes, como otras veces se aplicará a Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar los contextos. Por ejemplo, fíjese usted, por ejemplo, Jacob se postra ante su hermano Esaú, y el término es shashak, ¿ok? Le está, en este caso, se está inclinando ante él, está reconociendo cierto rango, cierto estatus. Hay que recordar que su hermano Esaú era mayor. Los hermanos de José también le tributan homenaje a José como gobernador en Egipto, y nos encontramos de nuevo con el mismo término. Al igual que otros personajes lo hacen, por ejemplo, el caso del rey David. Entonces nosotros vemos este asunto que se encuentra presente en el tema del culto, donde nosotros vemos que, por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 29, versículo 20, toda la asamblea, y el término que usa la versión de la Septuaginta es eclesía, dio culto, en este caso, al Señor y al Rey. Estamos hablando de que le rindieron pleitesía a Dios y al Rey, en este caso a David. Entonces, fíjense ustedes, dos formas de honra, una dirigida a Dios y otra al Rey. Nos corresponde ver entonces y diferenciar donde en un caso se le está rindiendo culto a Dios como Dios, y en otro caso se le está dando un respeto al Rey. Obviamente, David no iba a permitir que se le diera culto a él como Dios. Entonces también se tributa homenaje a los ángeles, pero sobre todo el destinatario del culto por excelencia en el Antiguo Testamento está dedicado única y exclusivamente al Dios de Israel, a Yahweh. Reiteradamente, sobre todo en el libro de Deuteronomio y en Isaías, se prohíbe a Israel que tribute homenaje a otros dioses o ídolos, pues solo debe darse culto a Yahweh, que es el único y verdadero Dios. Vamos a verlo nosotros en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Hoy estamos nosotros tratando el tema de la introducción, más que todo. Ya el día de mañana tendremos ocasión de poder avanzar en el desarrollo y poder entrar en menudencias, pues, que debemos nosotros ir analizando. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, vamos a ver qué nos dice allí la Escritura. Les leo: tienes que temer al Señor tu Dios y adorarlo y aferrarte a Él cuando hagas juramento, que sean solo en su nombre. Entonces,
El verso 21 dice: solo Él es tu Dios y el único digno de tu alabanza, el que te ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Entonces, fíjese usted cómo aquí tenemos nosotros un punto inflexible en el caso de la teología hebrea, el culto único que se le da solamente a Dios en el Antiguo Testamento. Es interesante para nosotros poder tomar en cuenta esto. El tiempo está avanzando, tengo aquí otros mensajes de texto, quiero compartirlos con ustedes. Por aquí nos dicen, bendiciones, Cátedra Bíblica, Daniel Zambrano, full sintonía de Mariche, saludo, gloria a Dios, saludo a Gumercindo Hernández en Potrerito, en Mariche, pa'lante, amén, gloria a Dios, gracias a esa comunidad cristiana de Mariche. Bueno, nos escribe aquí nuestro hermano en Cristo y cantante de música llanera, nuestro hermano Daniel Zambrano, alias el diplomático, como cariñosamente suelo llamarle. Gracias, amado hermano, por estar en sintonía. Nuestro hermano Gumercindo Hernández allí, que nos está escribiendo. Queremos agradecerle pues, por estudiar con nosotros. Tengo por aquí otro mensaje que nos están llegando. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué pasa con un hermano que por un desacuerdo se va para otra iglesia? Bueno, no, no es válido irse de una iglesia por un desacuerdo, porque resulta ser que la Biblia tiene los mecanismos necesarios para que los desacuerdos se puedan solucionar, y el perdón es uno de esos mecanismos. Según la Biblia, si tu hermano peca contra ti, llámalo estando tú y él a solas, aparte. Y si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, llámalo en presencia de otros testigos. Si no te oye en presencia de otros testigos, llámalo en presencia de la iglesia. Si no escucha la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero si no se dan todos estos pasos, entonces no es válida la salida. Hay que agotar hasta el último de los mecanismos, el diálogo donde participe el Espíritu Santo, donde se revisen realmente las razones, los argumentos de peso, donde se pueda visualizar el error, y que lo que debe salir es el error y no la comunión entre hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. También la Biblia dice que si vienes al altar a traer ofrenda y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y cuando te reconcilies con tu hermano, entonces ve y presenta la ofrenda. Antes no. Entonces, fíjese usted que la Biblia presenta mecanismos válidos para poder subsanar las diferencias que pueden existir. El apóstol Pablo también afirma exactamente los mismos principios en el capítulo 6 de 1 Corintios. La Biblia por todos lados nos va a invitar a vivir en comunión, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Es verdad que si yo estoy en otra iglesia, esa iglesia también forma parte del cuerpo de Cristo, pero resulta ser que si Dios no me autoriza para moverme a otro lugar, no debo hacerlo. Por aquí me escriben: gracias pastor, Dios lo bendiga. Pienso que debe ser por la pregunta que nos hicieron, y pregunta a la cual dimos respuesta hace un rato. Bien, queremos agradecerles por estudiar con nosotros. Ya son las 6 de la mañana con 57 minutos, el tiempo avanzado fuertemente, y el día de mañana nosotros vamos a continuar ahondando en este tema, y les prometo pues que este tema tiene mucho que arrojar, así que quiero pedirles que se mantengan atentos con su cuaderno, su lápiz, y estudien con nosotros. Cuando estudiemos lo que es el contenido del culto, cuando estudiemos lo que es el rito y lo comparemos con nuestro ritual, vamos a ver si realmente estamos o no estamos en línea con lo que enseña la Biblia. Nuestras canciones con lo que son los salmos o los signos espirituales de los cuales habla la Biblia, y lo comparemos con nuestras canciones, entonces tendremos ocasión nosotros de ver si estamos o no estamos
en el camino de dar o no dar nosotros culto realmente a Dios. Bueno, por aquí me están llegando otros mensajes de texto. Me están pidiendo, a ver, aquí dice: feliz día, mi amado pastor, excelente enseñanza, muy clara y edificativa. Tengamos presente lo que dice la Biblia. Dios está con nosotros, pero no, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Saludos, el hermano Paz. Claro que sí, hermano Paz, bendiciones, Dios les continúe bendiciendo. Bien, amados, de mi parte será hasta el día de mañana. El día de mañana seguiremos nosotros profundizando aquí. Gracias, estamos trabajando para ustedes el señor Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Será hasta el día de mañana. Delante de ti, necesito de ti, para predicar a mis amigos de allí. Necesito de ti, tu voz.